Peregrinos de Cristo presenta Escuela Diocesana de Evangelización y Renovación con Daniela Foronda Buitrago y Carlos Martín Izaza Puerta. Somos peregrinos de Cristo. Espíritu Santo, fuente de toda verdad y sabiduría, te pedimos nos acompañes y funda en nuestros corazones tus dones santos. Ilumina nuestras mentes para comprender la vida y enseñanzas de Cristo. Que tu luz nos guíe y tu amor nos una como hermanos en esta jornada de aprendizaje. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Peregrinos de Cristo, sean ustedes bienvenidos nuevamente a un espacio más de esta Escuela Diocesana de Evangelización y Renovación. Hoy en nuestro segundo encuentro. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Te saludo muy cordialmente, muy afectuosamente y también un saludo muy cariñoso y muy fraternal para todos los peregrinos de Cristo. Bienvenidos a este segundo encuentro de nuestro proceso de formación. Vamos a aprender mucho de Jesús de Nazaret y de su iglesia. Espero hayan disfrutado bastante el primer encuentro. Queremos también recordarles de que van a encontrar una partitura en nuestra producción, en nuestro trabajo, debido a la calidad, al rigor, al grueso del material. Pudieron observar de que en un primer video observan palabra de Dios y reflexión doctrinal, y en un segundo encuentro, o más bien parte, pueden ver las lecturas complementarias. Van a haber momentos donde de pronto no vamos a tener lecturas complementarias como el día de hoy. Debido al grueso de la reflexión doctrinal, hemos decidido que vamos a hacer una división de este encuentro también en dos. Bueno, por temas de tiempo, por temas de logística y de medios, queremos de que ustedes también lo sepan. Claro, como lo dijimos en nuestro encuentro anterior, Daniela, el núcleo, la densidad, el peso específico de la formación que nos ofrece la diócesis de Jericó en este proceso es Sagrada Escritura, Palabra de Dios, y reflexión doctrinal. Así es. Las lecturas, como su nombre lo dice, son complementarias, entonces en algunos casos las omitimos por el volumen. Por el volumen, no queriendo decirte que son menos importantes. Así que si ustedes desean complementar con estas lecturas, también al final daremos las referencias, las citas para que las puedan buscar y así pues puedan ir a las fuentes a buscarla. También para quienes tienen el material lo pueden hacer directamente, o quienes no lo han adquirido, pues bueno, les invitamos a que busquen en las parroquias de la diócesis de Jericó este material que está dispuesto para la venta. Así que creo que sin más preámbulos damos paso, Carlos. Al seminario de los laicos, Al seminario de los laicos, claro que sí. Bueno, Daniela, en nuestro encuentro anterior habíamos aprendido que el deseo de Dios está grabado desde siempre y de forma indeleble en el corazón humano. Bien sea que seamos conscientes de eso o no, Dios está sembrado, es una semilla que está sembrada en el corazón del ser humano. Entonces ahora, en este segundo encuentro, cuéntanos qué nos presenta la diócesis de Jericó para hoy, qué tema nos propone y qué nos proponemos nosotros. Bueno, vamos a responder unas preguntas muy sencillas. Por ejemplo, ¿quién es el Dios en que creemos? ¿Cómo hemos llegado a saber de Él? Porque Jesús es el camino para llegar a Dios. Creo que lo resumimos muy brevemente, Carlos. Bueno, ¿cómo les parece, no? Maravilloso. ¿Qué dirán nuestros peregrinos de Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Cómo conocerlo? Y Jesús como camino para llegar a ese Dios. Maravilloso, qué interesante. Daniela, a pesar de que el ser humano siente poderosamente el deseo de Dios, como lo aprendimos en nuestro encuentro anterior, aún también nos faltan muchas
seguridades, tenemos muchas dudas e incluso muchas tentaciones de prescindir de Dios. De alejarnos. Exacto. Y de alejarnos, incluso de descartarlo, de descartar a Dios. Entonces, aprendamos mucho sobre este tema que nos propone para hoy la diócesis de Jericó, porque promete ser muy enriquecedor. ¿Cómo muy titula, interesante. Carlos? Dios. Nuestro encuentro de hoy titula, y aquí lo pueden Observar. ir recordando permanentemente, Dios en medio de nosotros. Significa no en medio de Daniela y yo también, ¿cierto? Pero significa dentro de nosotros, en el centro de nosotros, en el corazón de nosotros. Entonces damos paso a la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Jesús paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo claramente. Jesús les contestó: ya se lo dije y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrancará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más que todos, y nadie puede arrancar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: por encargo del Padre les hice ver muchas obras buenas. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Le contestaron los judíos: por ninguna obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque siendo hombre te haces Dios. Jesús le contestó: ¿no está escrito en la ley de ustedes? Yo les digo, son dioses. Si la ley llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, ¿cómo dicen tú blasfemas al que el Padre consagró y envió al mundo, porque dijo que es Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Momento ya muy crítico en la vida de Jesús. Pongámonos en contexto. Sí. Qué tan bueno que nos aprendamos a ubicar en el tiempo, en el espacio y en el contexto que abarcan estos relatos, porque eso nos facilita mucho su comprensión. Total. ¿Cierto? Entonces, primero que todo, el texto nos dice claramente que están en Jerusalén, la ciudad santa, Sí. ¿cierto? De hecho, están celebrando una fiesta, y las fiestas judías se celebran exclusivamente en el templo. En este momento, por ejemplo, están, como ya les dije, en el templo de Jerusalén, que es un espacio, es el espacio sagrado del pueblo de Israel. Específicamente el templo, que era el centro de toda la actividad para el pueblo judío. No solamente era un lugar de encuentro y reunión religiosa, efectivamente lo era, igual que para nosotros es el templo católico, sino que para ellos era muchísimo más. Era un lugar de encuentro social, económico, político. Podría decirse que toda la actividad, que toda la vida del pueblo judío, del pueblo de Jerusalén, giraba en torno al templo. Con más precisión, estaban ubicados en un lugar, y Juan es muy específico en estos detalles.
estaban en un lugar del templo llamado el Pórtico de Salomón, ¿cierto? Un pórtico es como una especie de corredor, es como un corredor cubierto y con unas columnas que sostienen ese techo, unas columnas grandes. En esos lugares acostumbraban reunirse para proclamar la palabra o para enseñar, sobre todo los maestros de Israel, los conocidos rabinos. Se reunían ahí con sus discípulos en esos lugares específicamente. ¿Por qué? Porque por ser cubiertos, entonces les brindaban protección y algo de comodidad. En el verano, pues los protegía del calor inclemente y del sol canicular. Y en el invierno, como en este caso, los protegía de la lluvia, de las inclemencias del frío y en fin. Entonces ahí se reunían a eso. Sin embargo, en este texto es muy claro Juan al decirnos que Jesús lo que estaba haciendo en ese momento era pasear. Se paseaba por el Pórtico de Salomón. Ese mismo lugar era muy conocido por Jesús y por sus discípulos, porque cuando ellos iban a Jerusalén, con motivo de alguna de las fiestas que, como ya les dije, se celebraban en el templo, y muchas de ellas, varias de ellas, exigían peregrinación. La Pascua, por ejemplo, Pentecostés, esas fiestas exigían peregrinación. Tenían que ir desde sus lugares de residencia hasta el templo de Jerusalén. Entonces el espacio era muy conocido por Jesús y sus discípulos, porque cuando estaban en Jerusalén, ahí era donde Jesús acostumbraba con mucha frecuencia reunirse con sus discípulos a enseñarles. Bueno, en todo caso, también nos informa Juan, sí, que estamos en invierno. En invierno. Esta fiesta en particular se celebra en diciembre. Es conocida también como la fiesta de Hanukkah. Hanukkah es una fiesta que se celebra en temporada invernal. Diciembre en este lugar del mundo es el tiempo de invierno. Entonces por eso Juan hace todas estas precisiones para ubicar a sus lectores, a los que fue dirigida esta palabra, en los momentos y en los tiempos exactos. Claro. Bueno, y esta fiesta es una fiesta muy especial, es una fiesta que tiene unas características muy especiales. Primero que todo, digamos que ese diciembre en el cual se estaba celebrando esta fiesta, a la cual asistieron Jesús y sus discípulos, fue el último diciembre vivido por Jesús. Esto fue ya unos 3 meses antes de su pasión, muerte y resurrección. Recordemos que Jesús fue muerto, fue crucificado en la Pascua del año 33. Sí. Y la Pascua se celebra finales de marzo, principios de abril, según el calendario nuestro, según el calendario gregoriano. Y esta fiesta del Hanukkah o de la dedicación se celebra en diciembre, como bien nos lo dice detalladamente Juan. Entonces estamos aproximadamente a unos 3 meses de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué es importante este dato? Porque ya nos dice que las circunstancias de conflicto, de encuentro frontal, conflictivo entre judíos y Jesús era muy grave, ya los problemas habían crecido bastante, como lo alcanzamos a ver en el relato, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y qué es eso de la fiesta de la dedicación? Podrían preguntarse los peregrinos, ¿cierto? Y Daniela. Y Daniela también. Ah, bueno, qué bueno que te lo preguntas tú también. Vamos a decirlo muy a grosso modo, ¿sí? Porque tendríamos que entrar en muchos detalles históricos para comprenderla en detalle, pero creo que comprenderemos globalmente el contexto de la fiesta de la dedicación diciendo esto brevemente. Primero que todo, recordemos que en este momento histórico en el que está transcurriendo los acontecimientos, el pueblo de Israel está sometido bajo el yugo, bajo el imperio del imperio romano, Pero antes del imperio romano ellos habían tenido otro dominador, muy conocido por toda la historia universal actual, que fue el imperio griego. Antes de Roma
Ellos fueron invadidos, sometidos, esclavizados y explotados por Grecia. Bueno, y de ese imperio griego, entonces, tras la muerte del gran conquistador, entre comillas, Sí. creo que no conquistó a nadie, Sí. porque cuando uno invade no está conquistando, pero llamémoslo conquistador, el gran líder del imperio griego, que fue Alejandro Magno, todos hemos oído hablar de él, murió muy joven. Entonces el imperio se dividió y de las diferentes ramas hubo una dinastía, más específicamente se llaman dinastías, que es la dinastía Seleucida, que era la que dominaba esa región donde vivía Jesús, o sea, dominaba la región de Palestina, todo ese sector. Entonces, ¿y por qué se llama Seleucida? Porque fue liderada por un general de Alejandro Magno que se llamó Seleuco I. Entonces, la dinastía hereda el nombre de su líder, era la dinastía Seleucida. Naturalmente, Seleuco murió también. Ellos fueron dominados por muchos años. El imperio griego estuvo sometiendo al pueblo hebreo durante 242 años. Eso es muchísimo tiempo. Bueno, muere Seleuco y uno de sus sucesores, con el paso del tiempo, conocido por todos, o por lo menos escuchado, porque es mencionado en varios puntos de la Sagrada Escritura, fue Antíoco IV Epifanes. Este hombre, como les digo, era un sucesor de Seleuco, estaba al frente de la dinastía Seleucida. Entre sus atropellos fue un hombre muy déspota con aquellos pueblos a los que tenía sometidos. Y dentro de sus arbitrariedades, dentro de sus atropellos, cometió dos que fueron delicadísimas para el pueblo judío, que fue, primero que todo, prohibir la fe, prohibir la práctica de la fe judía. Y en segundo lugar, profanar el templo. Eso era sagrado, era un espacio intocable para el pueblo judío. Entonces este hombre, por ejemplo, sacrificaba cerdos, que es un animal impuro dentro de la ley judía, esparcía su sangre en el templo, ofreciéndola a dioses paganos, en fin, cometió toda clase de atropellos. Antíoco IV Epifanes. Y entonces, ¿qué terminó sucediendo? Lo que sucede siempre. Llega un punto en que la comunidad, la población, se reúne, se organiza para defenderse del invasor. Y eso fue lo que sucedió. En este caso, específicamente, lo lideró una familia, los conocidos macabeos. Los macabeos, tenemos 2 libros en la Biblia sobre los macabeos. Nuestra Biblia católica tiene 2 libros sobre los macabeos. Macabeos era el apellido de esta familia. Fue encabezada inicialmente por su gran patriarca, el padre de la familia, que era Matatías. Y a la muerte de Matatías lo reemplazó, tomó su lugar, tomó sus banderas, su hijo Judas Macabeo. Entonces él encabezó todo este movimiento, era un movimiento guerrillero, era la guerrilla de los macabeos, la lideró Judas para conducir al pueblo militarmente. No podían enfrentarlo militarmente de tú a tú, porque estamos hablando de un imperio como el griego que era gigantesco y ellos eran reducidos, por eso se llaman guerrillas, por eso se usa el diminutivo. Entonces ellos lo que utilizaban eran estrategias para ir debilitando a esta dinastía seleucida, como efectivamente lo hicieron, y al final lograron obtener el triunfo. Derrotaron a los seleucidas, recuperaron su territorio, recuperaron el templo, volvieron a restablecer todo el culto divino que había sido prohibido por Antíoco IV Epifanes. Y entonces, una vez recuperado el culto, restablecido el culto y recuperado el templo, entonces volvieron a dedicar el templo al Dios del pueblo de Israel, al Dios de Israel, a Yahvé. Entonces ahí es donde tiene origen esta fiesta. Por eso se llama la fiesta de la dedicación, porque recuperaron el templo y lo volvieron a dedicar al Dios verdadero. De ahí viene el origen de esta fiesta.
Eso es lo que estaban celebrando Jesús y sus discípulos. A esa razón, a ese motivo se debe que estuvieran en ese momento en Jerusalén, celebrando esta fiesta. Y además, porque también debemos aprender a entender la intención del escritor sagrado, en este caso de Juan. ¿Cuál fue la intención de Juan para ubicar este relato dentro de esta celebración en particular? Claro, sí. Era mostrar que la auténtica y genuina dedicación que le debemos ofrecer al Padre es Jesús de Nazaret. Oh. El templo, al fin y al cabo, es un edificio, ¿cierto? Sí. Pero la auténtica dedicación que le debemos ofrecer al Padre es Jesús de Nazaret. Y miren que estamos, como lo dije al principio, estamos al portas ya de su pasión, muerte y resurrección. Entonces Jesús iba dando, como nos lo transmite Juan, iba dejando unos rastros, Claro. iba dejando unos rastros para que entendiéramos cuál es la intención de su mensaje. Entender, en este caso, que la verdadera dedicación al Padre es Jesús de Nazaret, que es uno de los propósitos que vamos a buscar hoy en nuestro encuentro. Y bueno, miren un dato bien curioso. Sí. Creo que les va a gustar a todos. Yo ya lo sabía hacía un tiempo, no estoy chicaneando. Pero es un dato muy curioso. Y más que curioso, porque tiene un punto de interés muy importante. Nuestros hermanos separados y esperados, eso es muy importante, separados y esperados, o sea, los protestantes y los evangélicos, cuando amputaron la Biblia, ¿sí? Recuerdan, después de la división, de la división generada por allá en el siglo XVI, 1517, si no estoy mal, le quitaron a la Biblia, entre los libros que le quitaron están los 2 libros de Macabeos. Es decir, ellos los consideran, nuestros hermanos separados y esperados consideran que los 2 libros de los Macabeos no son libros inspirados por Dios, ¿sí? Pero miren qué tan curioso, qué tan, y digamos qué tan triste para ellos, ver a Jesús celebrando una fiesta que tiene su origen narrativo en un libro que ellos consideran que no es revelado. O sea que Jesús sí consideraba revelado el libro de los Macabeos, los libros de los Macabeos, tanto Jesús como sus discípulos. Es un mensaje muy claro, para entender que la unidad de la iglesia no debe romperse por ningún motivo, ¿cierto? Entonces ese datico curioso, porque ellos, si de pronto pudieran borrar este texto de la Biblia, de pronto hasta lo borrarían, pero es imposible borrar este pasaje del Evangelio y les toca estudiarlo y leerlo, muy a pesar de que ellos quitaron del Antiguo Testamento los libros que le dan sustento a esta fiesta, y que si los peregrinos quieren ir a nutrirse más de toda esa historia, pueden consultar Macabeos 1 y Macabeos 2. Exacto. Carlos, qué profundidad. Muchas gracias, qué bonito. Es que la palabra de Dios no deja de abrumarnos con su densidad, con su profundidad, con su contenido tan maravilloso. Su riqueza es impresionante. Sí. Creo que así, Daniela, quedamos ya todos, ojalá los peregrinos de Cristo también lo sientan así, ubicados en el contexto general y en el tiempo y en el espacio en el cual están aconteciendo estos hechos. Claro que sí. Vamos a dar paso a la reflexión doctrinal. Peregrinos de Cristo, continuemos con la reflexión doctrinal. Me gusta, yo no sé, Carlos, si estará bien, pero me gustaría definirlo con 4 subtemas. Vamos a iniciar entonces con el primero. Jesús es el Cristo, el enviado del Padre. Vamos a trabajar en este momento este primer subtema. El texto que hemos escuchado inicia con una pregunta de parte de los judíos. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. De hecho, el Salvador que el Antiguo Testamento había prometido para el pueblo de Israel era esperado ansiosamente por los judíos. Este Salvador es el enviado por Dios, el ungido de Dios, es decir, el Cristo. Muchos se habían querido apropiar de este título para sí,
pero todos habían fracasado, pues el enviado por Dios solo era uno. Jesús, que había compartido con ellos, a quien habían escuchado en su predicación, de quien habían visto las obras prodigiosas que realizaba, que les mostraba el verdadero rostro del Padre, pero en quien todavía no creían. Como diría el mismo San Juan, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Bueno, en este primer elemento, y como ya lo dijo Daniela, vamos a ver 4 elementos a lo largo de esta reflexión doctrinal que nos van a ir conduciendo a nuestro propósito, ¿cierto? Sí. Que recordemos es Dios en medio de nosotros. Para nosotros poder averiguar qué significa eso de Dios en medio de nosotros, lo primero que vamos a hacer es mirar a Jesús, es el Cristo, el enviado del Padre. Vamos a ver. Para esto, primero que todo, tenemos que remontarnos muy atrás en la tradición del pueblo hebreo. Recordemos, Daniela, que desde aquellos antiguos relatos de los orígenes del ser humano, que por cierto los estamos viendo en la Sagrada Escritura, relatados en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, luego de haberle fallado a Dios, de haberle fallado a ese creador, Padre, protector, proveedor, a ese Dios, y por eso merecimos ser expulsados del paraíso. ¿Expulsados de qué? Haber sido expulsados de la felicidad y de la plenitud que nos da siempre estar en paz. Cuando perdimos la paz, perdimos ese paraíso. Es a eso a lo que se refiere el texto. Y al cual aún no logramos regresar, todavía no logramos regresar. Pero Dios, que no nos abandona, Dios no nos abandona, ya tenía dispuesto un plan de rescate para que pudiéramos volver. Dios ya sabía lo débiles que somos, lo vulnerables que somos, lo fácil que tropezamos y caemos. Entonces Él siempre pendiente de su Hijo. Los que son padres, como tú, Daniela, saben que los niños pequeños hay que estar al pie de ellos, aunque empiecen a caminar, porque en cualquier momento vuelven a tropezar, se tropiezan, se caen. Entonces, eso mismo hace Dios con nosotros, siempre pendiente de nosotros, y entonces Él tenía ya preparado un plan de rescate. Luego de que perdimos su amistad, de que perdimos su paz y fuimos expulsados del paraíso, entonces nos anunció, preparó para nosotros un rescate. Y ese rescate es lo que se conoce a través de toda la antigua historia sagrada, de toda la antigua tradición, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, el Mesías tan anunciado por todos los profetas. ¿Qué es el Mesías? Probablemente algunos de los peregrinos no lo sepan. Entonces, es una palabra hebrea que en español significa ungido. Y en griego, aquí volvemos a hablar de los griegos, es muy importante porque la invasión griega dejó marcada profundamente toda esta cultura hebrea. Entonces, por ejemplo, la lengua era obligatoriamente la griega. Los imperios siempre imponen su lengua. Entonces es por eso que los textos sagrados, por ejemplo, del Nuevo Testamento, fueron escritos en griego. Esa es la razón por la cual fueron escritos en griego, porque venían de esa dominación. Entonces en griego la palabra Mesías se dice Cristo. Entonces ahí tenemos la misma palabra, Mesías, Cristo y ungido. Las tres son la misma palabra, solo que dichas en idiomas distintos. Para nosotros en español es ungido. ¿Y qué es eso de ungido? ¿Por qué Jesús es el ungido? Resulta que en la antigüedad acostumbraban en estas culturas mediterráneas y en estas culturas del Medio Oriente y mesopotámicas, acostumbraban utilizar aceite para separar, para reservar a aquellas personas que tienen una misión especial. Sí. Por ejemplo, sacerdotes, por ejemplo, los reyes. Entonces, acostumbraban por tradición en las ceremonias de coronación, por ejemplo, o de ordenación de sacerdotes y en fin,
ungir con aceite la cabeza, las manos, Sí. los pies de los elegidos, de esas personas que están separadas. Así es. Por eso es que le decimos en español ungido. Y vamos más allá. ¿Por qué aceite? ¿Cierto? ¿Por qué no usar un perfume o por qué no usar agua? O en fin, ¿por qué aceite? Resulta que el aceite tiene una característica especial y es que el aceite penetra. Por ejemplo, si nosotros vamos a un río y sacamos una piedra y la partimos con una almadana, la partimos, nos damos cuenta que en su interior está completamente seca. Y esa piedra puede llevar sumergida en el río miles o millones de años inclusive, pero sin embargo está completamente seca, a pesar de que estuvo sumergida ahí todo el tiempo. Si hacemos lo mismo con aceite, si sumergimos esa misma piedra en aceite y al cabo de un tiempo la partimos, nos damos cuenta que el aceite la ha penetrado, la ha compenetrado. Okay. Entonces, con el aceite, ¿qué es lo que tratan de simbolizar? Que esa persona que está recibiendo esa unción está compenetrada con aquello que va a representar o con aquello que va a desarrollar, ¿cierto? Un sacerdocio o un rey está compenetrado con todo lo que tiene que ver, con todo lo que incluye esa actividad a la cual lo están ofreciendo. Esa es la razón por la cual se llama ungido y por la cual se usan aceites. Entonces aquel pueblo mantenía una gran expectativa por la llegada de ese Mesías, del que les hablé hace un momentico, que los profetas, si revisamos el Antiguo Testamento, vemos que todos los profetas hablaron del Mesías, hablaban de un rescate que vendría por parte de Dios debido a nuestra expulsión del paraíso, ¿cierto? Entonces ese Mesías era tan esperado por el pueblo hebreo que incluso, Daniela, las jovencitas soñaban con ser la madre del Mesías. Sí. De ahí surge el gran valor que se le da, por ejemplo, a la virginidad. Claro que la virginidad tenía valor también dentro de otras religiones y dentro de otros aspectos culturales y en fin, pero dentro del pueblo hebreo tiene un gran valor dentro de las jovencitas la virginidad, porque como ellas soñaban con qué tal que yo vaya a ser la madre del Mesías, y como las profecías hablaban de que el Mesías nacería de una virgen, ¿cierto? Isaías, por ejemplo, es muy claro. Mira que la virgen está encinta y dará a luz, en fin. Entonces ellas estaban siempre con esa expectativa, que más que expectativa era casi que una ilusión. ¿Iré a ser yo la madre del Mesías? En fin. Y los hombres, muchos hombres soñaban también con ser Mesías. Y muchos presumían incluso de ser Mesías. Muchos se presentaron ante aquella sociedad, ante aquel pueblo judío, como los Mesías. Y por eso hubo muchos falsos Mesías. Se nos advierte también en la Escritura de que eso iba a suceder. No solo falsos profetas, sino también falsos Mesías. Y de hecho hubo varios. Aquí en mis notas tengo algunos nombres por mera curiosidad, por si alguno quiere ir a consultar la vida de esos falsos Mesías. Por ejemplo, hubo uno llamado Atronges. Ese vivió en el año 3 después de Cristo. Imagínense, fue contemporáneo con Jesús y también se proclamaba Mesías. Por lo regular eran personas que ofrecían un liderazgo militar, ofrecían una liberación del pueblo de Israel, pero mediante los métodos militares, mediante la guerra. Me disculpas una intervención, Carlos. Eso era lo que yo te quería preguntar. Cuando hice lectura, también se me creó una curiosidad. Entonces, ¿cómo esperaban ellos? ¿Qué clase de persona esperaban ellos? Ya que mencionas un tema ya más militaresco, esta persona que mencionas. ¿Estaban esperando realmente esa clase de persona, alguien con mucho, no sé, dominio en cuanto a la política? No lo sé, tú me sabrás explicar mejor. Dominio en cuanto a eso. Sí, lamentablemente ellos esperaban, como ellos fueron víctimas, ya les acabo de decir que en ese momento eran víctimas de Roma,
del sometimiento y la esclavitud bajo Roma. Antes de Roma habían estado bajo el sometimiento de Grecia. Y si revisamos la historia del pueblo hebreo hacia atrás, nos damos cuenta que fueron víctimas de la invasión y la esclavitud de muchos imperios. Babilonia, Asiria, Egipto, etcétera. Entonces ellos habían malinterpretado el anuncio de los profetas, ¿cierto? Claro. Y ellos lo que esperaban entonces era un líder político y militar que viniera, tomara las armas y encabezara una guerra que terminara liberándolos de sus enemigos, de sus invasores. Claro. Esa era... Sí, yo me hice esa pregunta, o sea, ¿quién realmente entonces esperaban? ¿Qué características? Me preguntaba si en la Sagrada Escritura entonces también estaba como reflejado este tipo de persona, estas características de persona que ellos estaban quizás, y por eso esta última frase con la que termina, vino a su casa y los suyos no lo recibieron, o sea, entonces... Así es, claro, y además... no les permitió ver a quien tenían enfrente. Claro. Todo eso enceguece, nubla la vista, nubla la vista. Además, lamentablemente, los líderes religiosos se corrompieron también, ¿cierto? La iglesia judía de aquel momento y de todos los momentos de la historia terminó cediendo ante los poderes que los habían dominado. Entonces, al final terminaron trabajando para los imperios que estaban dominando al pueblo. Entonces la iglesia, repito, la iglesia judía en aquel momento no fue capaz de orientar al pueblo hacia la visión del verdadero Mesías. Eso diluyó, opacó la visión total del Mesías esperado, que fue lo que trató de corregir Jesús con éxito, ¿cierto? Lo corrigió con éxito. Pero para curiosidad de los peregrinos, ya les hablé de Atronges en el año 3. También hubo uno un poco más adelante que se llamó Simón de Perea, año 4 antes de Cristo. Mire que ellos pululaban, ellos iban saliendo y era tanto el deseo que tenían de liberarse de esa opresión de Roma en ese momento, que cualquier líder con alguna capacidad que surgiera empezaba a coger una fuerza impresionante. Otro, Menahem ben Judá, este ya fue más adelante, año 60 después de Cristo, y uno muy importante, quizá el más mencionado de todos, que fue Simón bar Coqueba, año 135, y este incluso alcanzó a ser reconocido como Mesías por algunos de los miembros del Sanedrín, por algunos de los rabinos, miembros del Consejo del Sanedrín. Y este hombre alcanzó unas victorias militares muy importantes y alcanzó a deslumbrar mucho en el ámbito político y militar de su momento, y por eso tuvo tanta fuerza. Pero miren, terminaron todos siendo diluidos, al fin terminaron siendo asesinados por el Imperio Romano, por el ejército romano, sus fuerzas dispersadas, diluidas, y la historia nunca más volvió a hablar de ellos. Para volver a recordarlos hay que ir a escarbar en la historia y en fin, lo contrario a Jesús, ¿cierto? El verdadero Mesías, que hoy nos tiene reunidos aquí, en Peregrinos de Cristo, hablando de Él. 1992 años después de su muerte, eso es increíble, eso es fantástico. Carlos, no sé si podamos, también en algún momento escuché, y no sé si es acorde, también había escuchado en alguna entrevista documental de que para ellos, para los judíos, su Mesías no podía morir en un madero, porque quien moría en un madero estaba de alguna forma maldito. Se consideraba la muerte de cruz como una maldición, algo realmente... No sé si también de pronto tendrá algo que ver de que, bueno, realmente no lo reconocían, puesto que, claro, muere en una cruz. Muchos factores, Daniela. Muchos factores. Por ejemplo, también estaba escrito que los sacrificios al Padre, los sacrificios al Dios de Israel, a Yahvé, tenían que ser ofrecidos por un sacerdote dentro de los límites de la ciudad santa. Nunca se puede ofrecer un sacrificio fuera de la ciudad santa. Fuera de la ciudad santa se pueden reunir en las sinagogas a estudiar la palabra de Dios,
a encontrarse a hacer ejercicio de comunión, a estudiar, etcétera, pero no a hacer sacrificios. Los sacrificios solamente se podían hacer en el templo de Jerusalén, dentro de la ciudad santa y presidido por un sacerdote. Y mira qué tan curioso, Jesús muere. El Gólgota queda afuera. El Gólgota queda fuera de la ciudad amurallada, de la ciudad de Jerusalén. No era el templo y no estaba siendo presidida la ceremonia por un sacerdote. Entonces ellos rechazan el mesianismo de Jesús también por ese factor. Claro. La muerte en cruz, como tú bien lo dices, era considerada una maldición. Una maldición. Porque la cruz era un castigo especial para delitos muy especiales. Primero que todo, nunca se crucificaba a un romano, porque un romano se consideraba superior. Eso pasa con todos los imperios dominantes. Consideran que su raza es superior. Por ejemplo, en tiempos de Hitler se hablaba de la superioridad y de la supremacía aria, de la raza aria. En tiempos de Roma, pues naturalmente había privilegios para los romanos. Hoy en día sabemos quién tiene privilegios en el mundo. Entonces, esa muerte en cruz era reservada para personas que estaban en un nivel muy bajo de la sociedad. Entonces, nunca podían aceptar que alguien que moría bajo esas circunstancias y producto de un proceso judicial legal, porque a Jesús no lo asesinaron en una emboscada o en un atentado, fue producto de un proceso judicial arbitrario y lleno de errores. Que sí hay errores. Sí, claro, está considerado como el proceso judicial más injusto de toda la historia de la humanidad, pero al fin y al cabo fue producto de un proceso judicial. La población general lo que veía era que el imperio había juzgado a un hombre y lo había condenado a una muerte indigna. Entonces, por eso el pueblo de Israel nunca aceptó el mesianismo de Jesús, como tú bien lo dices. Bien. Los evangelios sinópticos y especialmente el evangelio de San Juan, en varias ocasiones nos narran que Jesús trató de hacer entender a los judíos la unidad tan íntima que había entre él y el Padre. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocieran también a mi Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado el Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre me ha enviado, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Esta realidad de Dios, que se nos da a conocer en su Hijo Jesucristo, la sintetiza el Catecismo de la Iglesia, con las siguientes palabras. Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto a Creador. Es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo, que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, como la imagen del Dios invisible, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Bueno, Carlos, yo tenía una preguntita también respecto a la palabra de Dios, y era referente a esta, voy a tomarla acá de la cartilla, a esta respuesta que da Jesús, específicamente cuando
cuando Jesús le pregunta pues a los judíos, bueno, ¿por cuál de estas obras me van a apedrear? Entonces, ¿por cuál de las buenas obras? Entonces los judíos le responden, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino porque blasfemas, dices que eres el Hijo, te haces a ti Dios mismo, Dios, te haces a ti Dios. Entonces Jesús responde, no está escrito en su ley, yo he dicho, dioses son. Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo me dice que blasfemo por haber dicho yo soy el Hijo de Dios? ¿Qué significa esto, Carlos? Seguramente te causa mucha curiosidad y también a los peregrinos eso de son dioses o Sí, dioses son, esa ¿cierto? parte, Carlos. Sí. Bueno, en realidad, el texto, el fragmento exacto al que se refiere Jesús, en ese punto de la lectura del Evangelio, es el Salmo 82, versículo 6. Ahí se encuentra para que todos vayan y lo consulten. Además, lean el Salmo completo porque es muy cortico. Además, es muy cortico, muy fácil de leer. Tendrá unos 10 versículos, diría yo. Y esto está en el versículo 6. Y eso es lo que dice. Dioses son. ¿A qué se refiere el Salmo y a qué está haciendo referencia también el Señor aquí en el Evangelio de Juan que leímos para nuestro encuentro de hoy? A que fuimos creados como dioses, ¿cierto? Fuimos creados como dioses. ¿Dioses en qué sentido? No en el sentido de todopoderosos, de creadores, en fin, sino dioses en el sentido de la inmortalidad. Fuimos creados como dioses en ese sentido. O sea, no estamos hechos para la muerte. Exacto. Estamos hechos para la eternidad. Y aclaremos qué es eternidad, ¿cierto? Porque confundimos el significado de la eternidad. Muchas veces creemos que eternidad es un tiempo muy largo, ¿cierto? Eso es lo que normalmente creemos. Pero eternidad no es un tiempo muy largo. Eternidad es la ausencia de tiempo. Donde no hay tiempo, lo que reina es eternidad. Entonces nosotros fuimos creados para la eternidad. Después de pasar por este mundo que está regido por el tiempo y el espacio, vamos a pasar a un mundo que no está regido por el tiempo y el espacio. Y allá podemos pasar vivos, ¿cierto? Dependiendo de el cumplimiento que le hayamos dado al deseo de Dios, al sueño de Dios, a la razón por la cual fuimos creados. Entonces esa es la razón por la cual tanto el Salmo 82 como el texto del Evangelio de hoy, en palabra, en boca de Jesús, nos dice que la Sagrada Escritura misma nos está diciendo, ustedes son dioses. Entonces Jesús les hace el reclamo a los judíos, ese es el término que usa Juan en su Evangelio. Sí. En Juan no encontramos términos como doctores de la ley o fariseos, o maestros, o en fin, no. En Juan encontraremos siempre los judíos de una forma un poquito peyorativa. ¿Sí? Entonces el Señor les hace el reclamo a los judíos y les dice, ustedes ¿por qué me están a mí acusando de llamarme hijo de Dios, sabiendo que la Escritura, esa que ustedes aman tanto y valoran tanto y respetan tanto, dice no que somos hijos de Dios, no, dice mucho más, somos dioses. Dios, el creador, el Padre, el proveedor, el protector, pensó para nosotros en la inmortalidad, por eso dioses sois. Bueno, gracias, Carlos. Ahí solucionaste mi inquietud. Bueno, y aquí en este fragmento que nos acabas de compartir, Daniela, el énfasis va marcado en ese desconocimiento, justamente, por eso Jesús hace referencia a ese pasaje de los Salmos, en el desconocimiento de Dios, tanto del Padre como de Él, de Jesús,
como el enviado del Padre, como el Mesías, ¿sí? Entonces, es bueno decir que para los judíos Yahvé es intocable, intocable. El Padre es una figura que ellos no permiten que sea, mejor dicho, que sea tocada para nada. Aunque le dan tratamiento de Padre en ciertos contextos. Por ejemplo, dentro de la liturgia judía hay algunos espacios donde se le llama Padre, y tengo entendido también, no soy un gran conocedor pues, de la liturgia y de la tradición judía, pero tengo entendido también que hay algunas oraciones que utilizan en algunas de sus fiestas en las cuales llaman a Dios Padre, pero es un tratamiento de Padre muy distante, con una reverencia, con un exceso de reverencia absoluto. En el judaísmo no es igual ese concepto de Padre al que tenemos nosotros en el cristianismo, que el nuestro nos lo transmitió Jesús justamente, es un tratamiento de Padre cariñoso, Papá. dulce, que abraza, así como Sí. tú lo gesticulas, muy cercano y muy cálido. De hecho, Jesús, ¿recuerdas el término hebreo que utilizaba Jesús para referirse al Padre? Abba. Y Abba no significa ni padre ni papá. Abba significa papito o papacito, apacito. Sí. En todo caso, es el mismo significado, pero con un cariño y una dulzura casi que infantil. Carlos, ¿y Elohim también Sí, pero ya esos son nombres utilizados por el pueblo judío para referirse a ese Padre sin mencionar su nombre, porque según su tradición no debe mencionarse el nombre de Dios. Entonces ellos utilizaban, para referirse a Yahvé, utilizaban otros nombres. Uno de ellos era Elohim, el John, ¿cierto? Había varios, el Roy. Que por cierto, cuando Jesús está en la cruz, él no dice Elohim, bueno, realmente no. Lema Sabactaní, sí. Correcto, sí. Está diciendo, Padre, que traducimos Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Exacto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ellos, los judíos que estaban al pie de la cruz, pensaban que estaba llamando a Elías. Ellos entendían Elías, pero Jesús realmente estaba llamando a Elí, al Padre, a Dios. Sí. Bueno, entonces mira, Daniela, para continuar con este tema del Padre que es tan delicado para el pueblo judío, y entonces por eso ellos no aceptaban ese cariño, ese amor con el cual Jesús se refería a esa, como lo dijera para no ir a usar la palabra equivocada, a esa porción de la divinidad que constituye la autoridad, la autoridad creadora. Sí, exacto. Porque como sabemos que hay una Trinidad, nosotros dentro de nuestra fe cristiana sabemos que hay una Trinidad, pero resulta que los judíos no, ¿cierto? Para los judíos Dios es singularidad, Dios es singularidad, es el Dios Padre y no se le arrime, que fue lo que hizo Jesús, como se le arrimó tanto al Padre, entonces ya ocasionó la reacción de los judíos. Entonces, esa familiaridad de Jesús, ¿por qué lo hizo? Ni siquiera lo hizo por torear a los judíos, no, sino por tratar de enseñarles o de enseñarnos a todos que Dios no es un ser lejano. Ese es un grave error que cometemos y lo seguimos cometiendo en la iglesia, ¿cierto? Sí. Porque nosotros transmitimos a veces un Dios que está o muy lejano, muy alto, muy elevado, en unas alturas filosóficas y teológicas casi que inalcanzables, o en unos altares tan custodiados, tan protegidos, como de tan difícil acceso, que nos alejamos mucho de Dios justamente por esa misma figura. Y Jesús lo que trata de hacer es todo lo contrario. Vengan, que es que el Padre está aquí, es amigo, es amoroso, es cariñoso, es dulce, es tierno,
es protector, quiere cargarnos, cogernos, contemplarnos, ¿cierto? Entonces Jesús de alguna manera rompe esa singularidad que los judíos tenían sobre el Padre, y eso ocasionó pues todo este encuentro. Su miopía, la miopía de los judíos, ¿cierto? Fundamentada sobre todo en el dogmatismo doctrinal, que es lo que nosotros debemos aprender también a superar un poco en la iglesia. No debemos abolir los dogmas ni la doctrina, por supuesto que no, pero sí debemos tratar de acercar a Dios, de alejar un poco a Dios de todo ese dogmatismo doctrinal y acercarlo un poco más al pueblo, a su gente, porque eso además es lo que Dios desea. Esa en realidad es la gran obra de Dios. Y Jesús tratar de hacer que vean que su misión es tratar al Padre de una forma visible. De hecho, la presencia de Jesús en el mundo es esa. Eso te iba a decir, estaba pensando exactamente en la encarnación. Claro. Él se hace hombre y se inhibe de su divinidad, de su condición divina, se hace hombre totalmente vulnerable, porque esto lo sabemos, vulnerable a la merced del hambre, bueno, ya más adelante veremos esos aspectos donde, no sé si es Juan, bueno, no creo que no. La iglesia, perdón, sí, la iglesia. Lo describe totalmente también hacer hombre, con hambre, con sed, con sueño, cansado. Entonces encarnarse, claro, nos hace sentir como, bueno, eres de los nuestros, claro, estás muy cerca. Es que la intangibilidad de Dios sí. nos hace alejar de Él. Y Jesús lo que hace, y el hecho de que sea invisible, alimenta la intangibilidad. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando viene? Se hace visible a Dios y se deja tocar. Se deja tocar, ya es un Dios tangible. Entonces, mientras más nos acerquemos a Dios, que es el énfasis que hace en este párrafo la iglesia, en este fragmento que tú acabas de leernos, ese Dios que ha venido a dejarse ver y a dejarse tocar, a dejarse molestar, incluso a dejarse matar. Sí. Ese Dios es el que Jesús quiere transmitirnos, que lo sintamos al pie de nosotros, dentro de nosotros, encima de nosotros, al lado de nosotros, ¿cierto? En medio de nosotros. En medio de nosotros. Ese es el tema que tenemos para hoy. Y bueno, ya hablamos ampliamente sobre este texto de tu inquietud al principio, el texto del libro de los Salmos, que lo explica muy bien. No olvidemos, fuimos creados por Dios. Como dioses, estemos al lado de Él, no nos alejemos de Dios, no permitamos que incluso nuestra espiritualidad exagerada o mal practicada nos aleje de Dios. Dejemos que Él se encarne, porque lo primordial, la función más importante que vino a realizar Jesús, Dios encarnado, Dios hecho visible y hecho tangible aquí entre nosotros, es esa, que nosotros podamos tener a ese Dios en nuestra vida cotidiana, que Dios nos acompañe, como tú lo decías, este Jesús que comía porque le daba hambre, que lloraba porque sentía tristeza, que sufría porque le daba impotencia y rabia, algunas cosas que veía en la sociedad, etc. Nosotros también nos hagamos acompañar de Él en nuestras impotencias, en nuestras necesidades, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestra vida cotidiana. No dejemos por ningún motivo que Dios se nos convierta en un objeto de culto. Solamente de la puerta del templo hacia adentro, cada 8 días los domingos. No, es para llevárnoslo para la casa. Es un Dios para llevárnoslo en el bolsillo, que nos acompañe a todas partes. Así es. Continuemos entonces, Carlos, para terminar este primer subtema. Sí. De otra parte, el Papa Benedicto XVI, en el discurso inaugural de la Conferencia de Aparecida, señalaba la necesidad de Cristo para poder conocer a Dios. Decía entonces, solo Dios conoce a Dios, solo su Hijo, que es Dios de Dios, Dios verdadero, lo conoce.
y Él, que está en el seno del Padre, lo ha contado. De aquí la importancia única e insustituible de Cristo para nosotros, para la humanidad. Esta parte la resalté porque me encantó. Si no conocemos a Dios en Cristo y con Cristo, toda la realidad se convierte en un enigma indescifrable. No hay camino, y al no haber camino no hay vida ni verdad. Me encanta, porque es muy distinto pues ir en esta exploración de Dios. A través de hoy la nueva era nos ofrece muchas técnicas, muchos métodos, muchas formas para conectar, como ahora se le llama, con la energía superior. Así se expresa, pero no es lo mismo cuando queremos conocer a Dios, acercarnos al Padre en Cristo y con Cristo. Es totalmente diferente. Para mí la diferencia es que, digamos, la nueva era o estas nuevas ideas, pues nos ofrecen un Dios personalizado, un Dios muy a mi manera, un Dios que puedo acomodar según lo que me conviene, según lo que se me adecua. Cristo no, Cristo nos exige y bastante. Seguir a Cristo requiere para mí, sus renuncias. En un principio se vive como una renuncia, pero cuando se viaja al trasfondo de por qué Jesús me dice quizás, mira, este orden, o bueno, nos invita a un orden, nos invita a llevar una vida bajo ciertas, digamos, situaciones establecidas, requeridas para estar en gracia, ya se entiende y ya no se vive como renuncia, sino como parte del proceso de la conversión en que todos podemos caminar y vivir. Entonces hay una diferencia muy grande de conocer a Dios en Cristo Jesús. Así es. Como tú lo dices, siempre tenemos esa tentación de buscar a un Dios hecho por pedido y sobre medida, ¿cierto? Total. Tómeme las medidas y que me quede precisito, pero a mis necesidades. Soy yo el que determina cómo, cuándo y dónde, ¿cierto? Ese es el Dios que nos gusta, pero no es de ese del que les estamos hablando aquí. Aquí les estamos hablando de otro. Bueno, entonces, a ver, recordemos, Daniela, para hoy nos propusimos quién es Dios, cómo conocerlo y Jesús como el camino hacia Dios, ¿cierto? Sí. Que es lo que aquí en este párrafo final del primer elemento de nuestra reflexión doctrinal nos dice, y además con una firma bien importante, bien pesada. El Papa Benedicto XVI, nos hacen referencia al Papa Benedicto XVI en su discurso inaugural de la Conferencia de Aparecida, la última de las 5 conferencias episcopales latinoamericanas del CELAM. Bueno, digamos, empecemos por decir que los que buscamos a Dios, los que buscamos a ese Dios, del cual hablamos, no el que está hecho por pedido y sobre medida, sino ese Dios del cual hablamos en nuestro encuentro anterior, ¿cierto? Ese que habita dentro de nosotros, ese que se mueve dentro de nosotros y que nos jala, que nos atrae hacia Él. Pero también sabemos que somos débiles, sabemos que fallamos y mucho. Demasiado. Mucho. Sí. Y somos conscientes de que es por nuestra culpa que nos hemos alejado, que fuimos expulsados. Es una manera muy simbólica y muy bonita de decirlo, pero Él no nos echó, nosotros nos hicimos. Solitos. Nos sacamos. Sí. Nosotros nos sacamos de ese estado de gracia, de plenitud. Sí, exactamente. De plenitud, de eternidad, de infinito, y nos encerramos dentro de nuestras propias cárceles. Los que somos conscientes de todo eso, sabemos y que sabemos también sabemos, somos conscientes de que somos amados y protegidos por el Padre, por ese Padre que es creador, ese Padre que es protector, ese Padre que es proveedor y que no nos abandona, que no nos da la espalda. Entonces estamos convencidos de que conociendo a Jesús, conocemos al Padre, ¿cierto? Como tú lo decías y como lo decíamos también en el fragmento anterior, en el comentario anterior. Esa presencia visible y tangible, muchas personas tocaron a Jesús en su momento.
Una de ellas, por ejemplo, fue la hemorroísa, ¿recuerdas? Sí, estaba Que trató de acercarse a tocarle aunque fuera la La orla de su manto. Entonces ese Dios que se dejó ver y se dejó tocar, incluso hasta se dejó matar, ese Dios, conocer a ese Dios encarnado, visible, tangible y vulnerable incluso ante nuestra propia maldad, porque fuimos capaces hasta de matarlo, ese Dios es el único que nos puede mostrar al Padre, al Creador, al Rescatador, al Salvador, al que está siempre pendiente de nosotros. Pero no es que Dios haya mandado a una entidad fuera de sí. Cuando hablamos del Padre y del Hijo, no es que por allá hay un señor que dijo, no, vaya usted, que esa gente a mí como que no me para muchas bolas. Hágase usted cargo de este asuntico que yo no... Sí, no es que Dios haya mandado a una entidad fuera de sí para rescatarnos, no. Este Padre, este concepto de la Trinidad que es tan complicado para nosotros tantas veces, es el mismo Dios hecho visible en la persona de Jesús de Nazaret. Y el Espíritu Santo tampoco es que sea otro. A ver, por ejemplo, Daniela tiene un problema. Y entonces Daniela en su oración le pide asistencia a Dios. Y entonces no es que Dios allá en el cielo, en su mesa de deliberaciones, diga, no, ese problema de Daniela está como muy fácil de manejar. Vaya usted, pasémoselo al Espíritu Santo, que vaya el Espíritu Santo solo. No, Dios nunca se presenta solo. Él viene siempre en sus tres dimensiones, en la dimensión del Padre, que es la dimensión que está por encima de nosotros, es la dimensión de la autoridad, del que pone las reglas, del que dice cómo se hace todo, el que pone las normas y el que señala el camino, y por eso es el creador, esa dimensión de Dios, autoridad, la que está por encima de nosotros, pero también viene y se presenta ante nosotros al lado, en la persona de Jesús, el hermano, el que está al lado mío, el que me apoya, el que me defiende, el que me empuja, además el que me empuja hacia ese Padre, hacia ese Dios autoridad. Y también se presenta como el Dios interior, el Espíritu que está... Como tradicionalmente lo conocemos, Padre Creador, Hijo Redentor y el Espíritu que me santifica. Exacto. Son tres personas, son las tres presencias de Dios en nuestra vida y hay una característica muy importante, no la olvidemos porque muchas veces creemos que Dios manda al Padre, al Hijo para un lado, al Espíritu Santo para el otro y Él se queda atendiendo otras cosas o dirigiendo todo o en fin, no. Dios acude siempre completico porque Dios es indivisible. La Trinidad son esas tres dimensiones de Dios, el Dios Padre que está por encima de nosotros y que es autoridad, el Dios Hijo que está al lado de nosotros y que es fraternidad, y el Dios Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos mueve y que nos empuja. Pero esa es la presencia total de Dios. Dios nunca viene a atendernos por pedacitos o mandemos un pedacito de Dios por allá. No, Dios se presenta siempre completico. Y es bueno sugerir, Carlos, que este tema lo podemos ahondar más en el Catecismo de la Iglesia Católica. Está totalmente bien descrito, con detalle, y me parece un libro maravilloso. Así es, inclusive aquí en Peregrinos de Cristo encuentran también un espacio que está dedicado al Catecismo de la Iglesia Católica. Claro que sí, con el padre John Frederick Iramacer. Así es. Entonces concluyamos este fragmento, Daniela, y este primer elemento. Sí. Jesús es el Cristo, el enviado del Padre, diciendo que siempre que nos encontramos con Dios, nos encontramos con un Dios que es nuestro Padre, con un Dios que es nuestro hermano y con un Dios que es nuestro Espíritu. Dios siempre se presenta con la autoridad del Padre, con la fraternidad del hermano Jesús y con la luz del Espíritu Santo. Muy bien, Carlos, continuemos con el segundo elemento de esta reflexión doctrinal, que titula Las obras de Jesús testimonian que viene del Padre.
Jesús no responde a la pregunta de los judíos con meras palabras, sino que presenta las acciones que ha venido realizando delante de ellos. Abro comillas, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Cierro comillas. ¿Cuáles son estas obras con las que Jesús acompaña sus palabras? Los milagros que fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. La liberación del mal, del pecado, del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte. La derrota de Satanás, liberando a los endemoniados. Todas estas obras las conocemos por los evangelios. ¿Qué lenguaje más expresivo y evidente como el de esas buenas obras a favor de las personas para manifestar que es Dios, que viene del Padre, que es el esperado, el Mesías, el ungido, el Cristo? Los judíos, sin embargo, no aceptan estas obras. No quieren verlas. Preguntemos. Aquí hace una pregunta muy bonita, que no quería solamente dejarla para los judíos, también nosotros. Hoy, nosotros, si vemos las obras de Jesús, si creemos en sus palabras, si lo aceptamos como venido del Padre, como Dios entre nosotros, Jesús quiere que reflexionemos en sus palabras y obras sin prejuicios. Me encantó esta última palabra. E intereses humanos, que creamos en Él, que sigamos creciendo en su conocimiento para seguirlo con fidelidad. Bueno, esta preguntita también es para nosotros. También no, es especialmente para sí. nosotros, sí, definitivamente. Vamos a terminar entonces enseguida examinándonos un poquito a ver cómo estamos en esa materia. Vamos a hacer ese trabajito ejercicio. Bueno, este segundo elemento que nos presenta la reflexión doctrinal aquí en este fragmento, recordemos, ya habíamos en un primer elemento, habíamos visto a Jesús, el que es el Cristo, el enviado del Padre. Y ahora en este segundo elemento vamos a ver las obras de Jesús que testimonian, o sea, que son la prueba de que realmente viene del Padre. Porque recuerden que estamos buscando que Dios en medio de nosotros. Claro bueno, que sí. Y esta pregunta que le hacen las autoridades judías, porque no es que sea gente de la calle por ahí molestando a Jesús, no. Era gente que tenía la intención de ir a molestarlo, de ir a ponerle zancadillas, a ponerle cascaritas para que cayera, ¿cierto? Eran autoridades judías las que se acercaban a él. Y esta pregunta que le hicieron en este caso me hace acordar mucho de aquella escena tan típica entre nosotros, cuando alguien se cae, que no falta siempre el sonso que se le acerca, lo mira, ve que está en el suelo y ve que está sobándose y le pregunta, ¿se cayó? Se cayó, ¿cierto? Todos hemos visto esa escena. Sí, total. Pero si lo está viendo en el piso, si está viendo que se está sobando, que se aporreó, que que se raspó cualquier cosa, pues obviamente se cayó. Y entonces estos judíos vienen a preguntarle a Jesús, bueno, y entonces a ver qué, pues usted como que qué es lo que tiene ahí para demostrarnos que nos que tiene es el vela y usted, pero ¿cuál vela? Pero ¿qué esperaban entonces estos judíos? Judíos? Que Jesús trajera como un documento, como una especie de cédula de ciudadanía o de visa, que dijera, yo, Dios Padre Todopoderoso, y firmado y sellado al final con el sello del cielo, con el sello, ¿no? Entonces estos judíos, con el propósito de hacer caer, de enredar a Jesús, lo que hacían era eso. Y entonces aquí está pasando lo mismo. Jesús no ha parado durante todo ese tiempo. No se sabe con precisión el tiempo de la vida pública de Jesús. Se tiene un aproximado de 3 años, ¿cierto? Sí. Tampoco es que sea importante para la historia de la salvación y para nuestro conocimiento de Dios, saber matemática y milimétricamente cuánto tiempo estuvo Jesús en su misión evangelizadora.
Pero durante todo ese tiempo Jesús hizo obras extraordinarias y absolutamente visibles. Él no hizo nada al escondido. Y atención con esto, que no son trucos de magia, porque es que mucha gente cree que lo que hizo Jesús eran trucos de magia, que él hacía como los magos que sacan conejos y palomas de un sombrero, y no era eso lo que Jesús hacía. Lo que Jesús hacía eran verdaderos actos extraordinarios que no los realizaba fácilmente cualquier otra persona, y mucho menos esos judíos que están interrogándolo y que están cuestionándolo. Porque como ya lo dije hace un momento, estos judíos se dejaron contaminar por el imperio dominante. Entonces ya le habían dado la espalda a su pueblo y estaban sirviendo al imperio. Que no está muy lejos de ser nosotros también, Carlos, ahora. Es nuestra realidad, es nuestra realidad, porque es que no dejemos estas enseñanzas ancladas por allá en un punto del pasado, traigámoslas al presente. ¿Qué hacía Jesús? Por ejemplo, liberar y sacar del camino del mal. Un ejemplo, el endemoniado de Gadara. No podemos entrar a explicar aquí detalladamente cada uno de estos ejemplos, pero era aquel hombre que estaba dedicado a unas actividades oscuras que lo mantenían viviendo en los sepulcros, como lo describe el texto bíblico, pero los sepulcros son ese bajo mundo, el mundo oscuro, el mundo del hampa, el mundo de la ilegalidad, el mundo de lo que no se puede ver, de lo que no se puede presentar. Por ejemplo, nuestro narcotráfico actual. Total. Y tenemos endemoniados de Gadara metidos en el narcotráfico en todos los estratos sociales, principalmente en los más altos, Esas son obras que vino a hacer Jesús, liberar y sacar del camino del mal. O como, por ejemplo, visibilizar y denunciar las condiciones de hambre en las que tenían al pueblo, a causa de los impuestos, los tributos, la forma como los estaban exprimiendo, explotándolos laboralmente en las regiones agrícolas, en las regiones pesqueras. Llegaban y los exprimían de una manera brutal, dejándoles solamente para medio sobrevivir, para poderlos seguir explotando, ¿cierto? Porque un muerto no trabaja, un muerto no produce. Bueno, todo eso fue denunciado y visibilizado por Jesús. Por ejemplo, las 2 multiplicaciones de panes y peces fueron unos claros ejemplos de eso. Una de ellas realizada dentro del territorio judío, o sea, para creyentes, y otra realizada fuera del territorio judío, para paganos, tanto para visibilizar ese problema de que el hambre no tiene razas ni religiones. Hay que solucionarlo dentro del mundo de los creyentes y dentro del mundo de los paganos también, porque comer no tiene género, ni edad, ni religión. Totalmente. ¿Qué más hacía? Pues la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, liberar de la muerte. ¿Cuántas muertes vivimos nosotros? Por ejemplo, Colombia tiene una sociedad muerta. Está muerta. La división en que vivimos mantiene esta sociedad muerta, paralizada, estancada. No podemos avanzar como los muertos no avanzan, ¿cierto? No podemos avanzar porque estamos muertos. Socialmente hablando, estamos muertos. Si no nos podemos entender y comportar como hermanos, entonces estamos muertos. ¿Qué vino a hacer Jesús? A resucitar los muertos. A resucitar a Lázaro, a resucitar a todos los Lázaros del mundo. Por ejemplo, la sociedad colombiana bien necesita y urgentemente una resucitación. Total. ¿Qué más hacía Jesús? Visibilizar y denunciar las condiciones precarias y desatendidas de salud. Es que no es atenderla, no es que el problema sea la enfermedad, el problema es la enfermedad desatendida, ¿cierto? Que se patologiza, porque también. Exacto. Se perpetúa. Claro, por supuesto. Y se mantiene y se sostiene. Y así es. Bajo seudónimos o nombres muy elegantes. Muy finamente elegidos, dignos de titular de prensa. Sí. En todo caso, eso era lo que hacía Jesús
No era que Jesús andaba por ahí, ay, qué pesar con este pobre tullidito, vamos a pararlo de ahí. Ay, qué pesar con este cieguito, ay, no. Lo que hacía Jesús al realizar todos esos milagros, todos esos actos extraordinarios de sanación, era denunciar y visibilizar un problema que no estaba siendo atendido ni por las autoridades ni por la misma sociedad, que estaban siendo aisladas esas personas. Claro, y la enfermedad no es el problema, porque todos estamos sometidos a la enfermedad y a la muerte. Se me viene a la mente, tú me ayudarás, Carlos, a recordar este evangelio donde él, no sé, es el ciego que se lanza sobre Cristo, que empieza a gritar, a llamarle, y luego por allá le callan, cállate, cállate. No, el Señor escucha y lo mismo que estás hablando ahora, se manda a callar, ¿no? Jesús se detiene y atiende. Así es, ese es el caso de Bartimeo, que no... Él no quiere... Escuché en una ocasión a un predicador, ¿quién sería? Bueno, no recuerdo, y para no dar un nombre equivocado, sí, prefiero no correr el riesgo, pero escuché a un predicador que una vez predicaba, valga la redundancia, sobre este pasaje de Bartimeo que tú traes a colación. Y entonces decía, pero es que es grandiosa esa comparación que él hizo, que gracias a Dios el ciego se hizo el sordo. Sí. Cuando todo el mundo le decía, cállate, no digas nada, sí, que es el maestro, no lo molestes, y él más gritaba y más le decía. Que subía el tono. Entonces este predicador decía, gracias a Dios el ciego se hizo el sordo. No le paró bolas a los que lo querían callar. No callemos a nadie, no callemos a los ciegos. Los ciegos están buscando al Señor, dejemos que lo encuentren, dejemos que lo encuentren. ¿Qué más hacía el Señor? Obras como visibilizar y denunciar la exclusión a la que tenían sometidos a sectores de la población y exigía su inclusión. Por ejemplo, ya la mencioné hace un momentico, la hemorroísa. ¿Qué le pasaba a la hemorroísa? A causa de sus sangrados, estaba excluida de la sociedad porque se consideraba impura. No podía participar de los oficios religiosos, o sea, le habían quitado a Dios. Increíble. Nosotros le quitamos a Dios a nuestros hermanos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Visibilizar esos fenómenos. Era lo mismo que hacía, por ejemplo, con los leprosos. Que la lepra también era considerada una enfermedad impura. Entonces, ellos no podían ni vivir dentro de la sociedad y mucho menos tener acceso al templo. O sea, les prohibieron a Dios, les quitaron a Dios. Eso no lo podemos hacer. Jesús vino a eso, a volvernos a traer a Dios a todos. Y todos es todos. Sobre todo los que nos caen gorditos. Sobre todo los que nos caen gorditos. También son nuestros hermanos. Visibilizar y denunciar el abandono social. ¿Qué hizo, por ejemplo, con la viuda de Naín? O con la mujer adúltera. ¿Por qué esta mujer era adúltera? Porque le gustaba la prostitución, porque tenía afición por la prostitución, porque tenía necesidad. ¿Quiénes eran sus clientes? Los mismos que la llevaron a acusarla ahí delante del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Incluirla. La tenían excluida de la sociedad porque estaba relegada, la tenían relegada a determinadas actividades, así como nosotros hoy por hoy, por ejemplo, relegamos barrios enteros a que se dediquen al microtráfico de drogas. ¿Cierto que es así? Sucede así en todas las ciudades, en todos los países. Tenemos sectores de la sociedad a los cuales les limitamos su acceso a la educación, acceso a la vivienda, acceso a los bienes básicos, a los servicios básicos. Entonces a ellos les toca vivir en esos cinturones de miseria que se van creando alrededor de nuestras ciudades, lo que el Papa Francisco llamaba tan bellamente las periferias. Y a esas periferias las condenamos a la prostitución, por ejemplo, como la mujer adúltera. O las condenamos, por ejemplo, a una vida de necesidades como la viuda de Naín, que iba a enterrar a su hijo, que era la única esperanza que ella tenía de sostenimiento en su vida, porque como sabemos es viuda, ya no tenía un esposo que la sostuviera y para acabar de ajustarse le había muerto el hijo, que era su esperanza. ¿Qué hizo Jesús con ese bello relato de la resurrección de la viuda de Naín, del hijo de la viuda de Naín? Es decirle, no, tú tienes derecho a vivir y a vivir dignamente, a un sustento, Él te va a brindar el sustento. Era una denuncia a las autoridades que
que negaban el sustento a su población. Estamos hablando de pensiones, estamos hablando de salarios, estamos hablando de todo esto. Esas eran las obras que hacía Jesús. Por eso al principio fui muy claro en decir, no los trucos de magia que a veces creemos que Jesús hacía. Ay, qué pesar del cieguito, ¡pum!, que vea. Ay, qué pesar del cojito, ¡pum!, que camine. No, no son actos de magia, no son actos circenses. Eran verdaderos actos de compromiso con el ser humano, de atender al ser humano, de venir a... de escuchar, de Exactamente. Pero ¿qué pasaba con estos judíos? Lo que pasa con muchos de nosotros también. Por eso cuando dijiste al principio que esta pregunta era para nosotros, sí, mucho más para nosotros, sí. ¿qué nos hacemos los ciegos? No, no lo queremos ver. Eso no es así, eso es como yo lo diga, como a mí me parezca, porque todos tenemos la razón. Y entonces seguimos haciéndonos los ciegos. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. El que no quiere ver. Porque las obras estaban ahí. Solo que estos judíos no querían verlas. Entonces ahí sí, hagámonos nosotros la pregunta que nos hacías al principio, Daniela. Sí. ¿A nosotros cómo nos va en esa materia? A ver, si vemos las obras de Jesús, si creemos en sus palabras y si lo aceptamos como venido del Padre. Si estamos reconociendo a Dios en nuestras vidas, lo sentimos en nuestras vidas, ese empujón que nosotros sentimos, por ejemplo, hacia la verdad, lo estamos haciendo realidad en nuestra vida. Cuando nos preguntan algo, respondemos con la verdad, y cuando quieren nuestra opinión sobre cualquier tema, por delicado que sea, decimos la verdad completica o la acomodamos a nuestros intereses y a nuestras ideologías. Bien. ¿Cierto? Bien. Entonces, a ver, examinémonos, a ver si nosotros estamos viendo a ese Jesús. También es una invitación para los que están al otro lado de la pantalla. Así es. Bueno, Daniela, creo que con esto terminaríamos también, sí, este segundo elemento de la reflexión doctrinal, y ya pasaríamos entonces al tercer elemento que titula Jesús es el buen pastor al que las ovejas escuchan. Peregrinos de Cristo, les recordamos que esta es la primera parte de la reflexión doctrinal del encuentro 2, titulado Dios en medio de nosotros. Para esta reflexión tenemos 4 elementos. En el siguiente video daremos desarrollo al elemento 3 y 4 que nos reúne para el encuentro de hoy.